Hoy os proponemos un viaje sensorial y reflexivo a través de los Andes, explorando 3 pueblos fantasma emblemáticos. No se trata solo de registrar su decadencia, sino de escuchar las historias que sus piedras, el viento y los escasos testimonios guardan. Es una búsqueda de la memoria del paisaje, un diálogo entre el esplendor efímero y la eternidad de la montaña. El viento en los Andes no silba, susurra, recorre las calles vacías con la intimidad de quien conoce cada grieta, cada dintel, cada secreto que las piedras guardan bajo el polvo del olvido. No es un sonido, sino una voz, cargada de ecos. Habla de ausencias que tienen peso, de sombras que fueron sustancia, de promesas que la montaña, eterna e impertérrita, vio nacer y extinguirse como hierba seca al fuego. Estos lugares no se llaman a sí mismos fantasmas. Los hombres les pusieron ese nombre, incómodos ante la persistencia de lo que ya no sirve. Son, más bien, archivos de adobe y piedra, bibliotecas derruidas donde el tiempo no pasó, sino que se sedimentó. Cada muro caído es una página, cada techo abierto al cielo, un capítulo inconcluso. Para leerlos hay que sentir el pulso lento de la cordillera, aquel que mide las eras en plegamientos de roca y no en segundos. Hay que llegar con los oídos limpios de ruido y el corazón dispuesto a escuchar el monumental silencio. Nuestro primer eco nos lleva a Hualcanía, un pueblo fantasma en el altiplano peruano-boliviano, donde la tierra se abre en heridas ocres y el aire es tan delgado que corta la respiración. Aquí, el fantasma no es la minería o el ferrocarril, sino la tierra misma. Un pueblo que existió en tensión permanente con el suelo que lo sostenía, donde las casas parecen fundidas, no construidas. Los muros de adobe se derriten hacia la tierra como velas gigantes, sus contornos suavizados por la lluvia, el viento. Las puertas ya no son umbrales, sino cuevas oscuras que devuelven la mirada. El silencio aquí es denso, tangible. No es la falta de sonidos, sino la presencia de un ruido subterráneo amortiguado. El gruñido de las placas, el gemido de la arcilla. Hualcanía no fue abandonado por capricho. Mira estas paredes, inclinadas, fracturadas. Estamos hablando de una zona de intensa actividad sísmica. El suelo, una mezcla de arcilla y sedimentos, es inestable. Con cada temblor, con cada lluvia intensa, la tierra literalmente se bebía los cimientos. La gente reconstruía, pero la montaña siempre ganaba. El éxodo fue lento, una retirada forzada ante un enemigo invisible e imparable. Poco a poco, sus habitantes se fueron a otros pueblos, llevando sus santos y sus memorias. Hualcanía no murió de golpe, se desvaneció, se hundió. En los archivos municipales, Hualcanía aparece y desaparece. Un censo lo registra con 200 almas, el siguiente con 80. Luego solo es una nota. Poblado de Hualcanía, inhabitable por movimientos telúricos. Santa Elena de Cobres se encuentra en el suroeste de Bolivia y forma parte del altiplano sur andino, una de las mesetas más altas y áridas de Sudamérica, cercana a la frontera con Chile. Un espectro diferente al de Hualcanía habita en Santa Elena de Cobres. Aquí el silencio no es de absorción, sino de implosión. Se camina entre los huesos de un sueño febril, de una fiebre del metal que ardió con violencia y se apagó de golpe. La arquitectura lo grita. Altos muros de piedra canteada, ventanales amplios, ahora ojos ciegos. La estructura pomposa de un teatro donde alguna vez resonaron óperas para ingenieros ingleses. Todo habla de una confianza absoluta, brutal, en la permanencia de la riqueza. La montaña fue vista no como un ser, sino como una bóveda, y se le extrajo el corazón con dinamita y sudor.
El paisaje está cicatrizado, inmensas heridas abiertas en las laderas, galerías que penetran como túneles de gusano en las entrañas del cerro. El pueblo, a sus pies, es el casco vacío de esa empresa. En la plaza mayor, donde el viento arremolina el polvo rojizo del cobre, aún puede sentirse el eco de la soberbia. Era una Londres en miniatura, con sus jerarquías de piedra. Abajo, el barrio de los mineros, de lata y madera. Arriba, las casas de los administradores, con sus jardines imposibles y sus pianos de cola que atravesaron océanos y cordilleras. El abandono, en este lugar, tiene sabor a derrota económica, a gráficos que bajaron, a betas que se agotaron. Pero en el aire queda suspendida otra pregunta, aún más dolorosa. ¿Qué quedó de toda esa vida, de todo ese esfuerzo, de toda esa ambición? Solo este enorme, costoso vacío. Santa Elena es un monumento a la temporalidad de los imperios construidos sobre recursos finitos. Es la prueba de que se puede dominar una montaña, violarla, extraerle su esencia, pero no se puede obligarla a dar lo que ya no tiene. Por eso, cuando el dominio se convierte en una sin razón, solo queda el esqueleto de la dominación, expuesto a la burla del viento frío. El tercer espectro es el más íntimo, el que duele con el dolor sordo de lo que fue dejado de lado. Pueblo Nuevo del Ferrocarril duerme en un valle húmedo, verde, donde la niebla se enreda en los techos de chapa como un sudario perezoso. Aquí no hubo catástrofe ni agotamiento, sino un cambio de rumbo. La vida no explotó ni se hundió, se desangró por una herida llamada progreso. El pueblo nació de una línea recta en un mapa, del sueño titánico de unir océanos con rieles de acero. Las casas, de madera pintada una vez de colores vivos, se alinean como fieles sirvientes junto a la vía muerta. La estación, con su reloj sin manecillas, aún proclama un horario para trenes que son solo recuerdo. La naturaleza, más clemente y húmeda que en el altiplano, no derriba, devora. El musgo alfombra la sala de espera. Aquí el fantasma es el sonido, o más bien, la memoria del sonido. Los antiguos, los que de niños jugaron en estos andenes, hablan del silbato. El de las 6 de la mañana, grave y anunciador. El de las 3 de la tarde, agudo y nostálgico. Eran los latidos del pueblo. El ritmo que ordenaba los días, que traía noticias, mercancías, rostros nuevos. El tren no era un transporte, era el cordón umbilical con el mundo, la razón misma de la existencia de este lugar en esta quebrada apartada. Cuando el mundo eligió las carreteras, el cordón fue cortado, y el pueblo, como un recién nacido abandonado, no supo cómo respirar por sí mismo. La partida fue lenta, dolorosa. No hubo un plazo de 3 meses, sino una larga agonía de cierres. Primero el puesto de telégrafo, luego la escuela. ¿Para qué educar niños donde no hay futuro? Después la pulpería. Las familias cargaron sus enseres en carretas y se fueron río abajo, hacia donde sonaba el nuevo ruido del mundo, el motor de combustión. Permaneció la estructura, doméstica, congelada en el momento de la partida. Un plato todavía sobre la mesa, una muñeca de trapo en el umbral, un almanaque de 1972 clavado en la pared, sus días nunca vividos hasta diciembre. Pueblo Nuevo no es una ruina épica, es una casa dejada a medio recoger. Duele con la dolorosa punzada de lo innecesario. Habla de cómo el progreso, al trazar nuevas líneas, borra otras, y a quienes vivían junto a ella, y los condena a convertirse en ecos de un ritmo que el mundo ya no escucha. El cóndor, dueño del aire, planea en círculos sobre los 3 valles, los 3 silencios, las 3 lecciones. Desde las alturas, no distingue entre un pueblo minero y una estación de tren. Ve solo cicatrices en la piel de la montaña, cicatrices en sus gentes, en sus sueños,
que más tarde devinieron en una costra de polvo, óxido y musgo. Estos pueblos fantasmas son espejos. En Hualcanía nos vemos como criaturas frágiles, sujetas a leyes de la naturaleza más antiguas que nuestra memoria. En Santa Elena nos reflejamos como seres voraces, capaces de construir reinos sobre la explotación de nuestros recursos y el olvido del mañana. En Pueblo Nuevo contemplamos nuestro rostro de víctimas y verdugos del cambio, dejando atrás lo que el llamado progreso ha descartado.